Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Nos da gusto verles a cada uno de ustedes en esta mañana. Salúdense de donde están unos a otros y saludemos a nuestros hermanos en la tele, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Y dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y con eso en mente vamos a gozarnos en esta mañana alabando a nuestro Padre. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a darle gracias a Dios por la bendición de darnos el privilegio de estar aquí en su casa de oración, ¿verdad? Y poner este servicio en sus manos, ¿verdad? Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Bendito Padre, en estos momentos venimos ante ti, Señor. Agradecidos, Padre, porque vemos, Señor, que tu mano poderosa ha estado con nosotros. Donde quiera que andamos, Padre, tú nos sostienes, nos guardas, Señor, y nos das, Señor, la sabiduría para poder, Señor, nosotros llevar a cabo lo que tú nos has mandado, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros en esta mañana, que este servicio, Padre, sea de alabanza para ti, Padre, que sea de gozo, Señor, al ver a tu pueblo, Señor, que viene, Señor, ante ti, Señor, suplicando, Señor, y cantándote, Padre, porque las bendiciones que tú nos das, Padre, se graben en cada corazón de nosotros y las llevamos donde quiera que vamos, Padre. Te pedimos, Padre, en este momento también por Israel, Señor. Tú conoces la situación, Padre, y nos duele porque es un pueblo tuyo, Padre, y sabemos, Señor, que el enemigo no deja de cesar de estar bombardeando, Padre, pero sabemos, Padre, que tú tienes algo mejor, algo que va a cambiar todo el rumbo, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, Señor, que tú vas a cubrir, Señor, ese tiempo, Señor, para darnos recapacitar, Señor, y ver, Señor, que tú estás con ellos, Padre, y si se han retirado, Padre, que ellos vuelvan a ti, Señor, para darte la honra y gloria, Señor, porque solo tú, Padre, puedes llevarnos adelante de victoria en victoria, Padre. Ponemos este servicio en tus manos una vez más, Señor. Bendice a nuestro pastor, que va a traer tu palabra, Señor, que dale sabiduría, entendimiento, Padre, y prepara nuestros corazones de cada uno de mis hermanos para recibirla, Señor, y ponerla en práctica más adelante, Señor. En Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Buenos días, hermanos. Ha llegado el momento de leer la palabra de Dios. Por favor, de pie para reverencia de la palabra de Dios, para leerla. Y vamos a buscar, y si no lo siguen en su pantalla, es el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versos del 37 al 42. Y lee así la palabra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que la palabra de Dios siga bendiciendo nuestras vidas.
Buenos días, hermanos. Les invito a prepararse para poner ante la mano de Dios este culto. ¿Y quién es nuestra roca? ¿En quién estamos confiados? Sino en Jesús. Les invito a ponerse de pie para adorar a Dios en esta mañana. ¿Y quién es el portador de la gloria? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vamos a cantar. Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando su grandeza. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de su gloria seré, portador de su gloria seré. Amén. Siéntase con la libertad y si quiere levantar sus manos al cielo, darle gracias a Dios. El domingo pasado yo estaba allá atrás escuchando la alabanza y dije, a mí me gusta cantar, a lo mejor no soy el experto cantando, dije, pero yo tengo que estar ahí arriba cantándole a Dios como es lo que me gusta, y hace tiempo lo hacía, y gracias a Dios por la exposición de Joseph de estar ayudándonos a llevar allá atrás. Entonces siente con la libertad de querer alabar a Dios, que no le dé pena, hágalo, hágalo. Amén. Mi esperanza está en Jesús, y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que es su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada está en mí, me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí se llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hemos llegado al momento de nuestras ofrendas y diezmos, hermanos. Les invito a que nos preparemos mientras entonamos este canto, Victoria en Cristo, que pasemos a depositar a nuestras ofrendas aquí al frente. Y permanezcamos de pie, por favor. Hoy bendita historia de Jesús, quien es su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego le hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió
planes de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero oír mi canto al triunfo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo que salva, buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hermanos, al principio le mencionaba que yo estaba allá atrás el domingo pasado y quise pasar aquí al frente a cantar. Le pedí a Joseph que nos ayudara. Una forma de entregar los diezmos y ofrendas también es entregar su vida a Dios a disposición. Hay muchas áreas en la iglesia en las que podemos trabajar y Lai está desde Nueva York ayudándonos también con la transmisión, algunos detalles ahí, y gracias a Dios por la vida de Luis, la disposición de entregar. Este tiempo requiere tiempo y requiere dedicación, pero es para el Señor. Vamos a orar, la hermana Diana va a decirnos una oración. Señor, gracias te damos una vez más en esta mañana porque nos permites estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes, como los que están al aire, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Padre, por tus cuidados que tienes para con nosotros. Y en estos momentos ponemos estas ofrendas en tus manos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poderlas usar sabiamente, Señor, donde sean necesarias, Padre. Bendícelas, Señor, y suple toda otra necesidad que pueda haber, Señor. Pues todo te lo pidemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Llegó en la noche más oscura a un mundo jadeante, un lugar desierto. Llegó en la calma a un mundo esperando, como una sombra espera. Llegó aleteado, ave de ocaso. Sus alas rompían aguas profundas, el llanto de sueños, el suspiro de almas. Llegó en ternura, en el murmullo del recién nacido, en el dolor de un corazón hinchado. Llegó como susurro, suave en las faldas de las montañas. Llegó en el canto de las estrellas. Llegó como la lluvia, inesperada, sin fijarse en los tronos, puños de hierro, obras grandes. Llegó como neblina, por la lágrima de la madre, el sudor de la tierra, el rocío en la telaraña en el establo. Llegó a los suyos. Mientras las manos se desdoblan, los brazos se extienden, los ojos se abren. Se despertó como una flor desenroscado, como flama en tinieblas. Y todo aquel que vio su luz entendió. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a orar por nuestros niños que van a ir a su segunda hora de clase. Y bien, estoy diciendo segunda hora, pero queremos que tenga también la primera hora, que es la de la escuela dominical. Pero ellos no pueden venirse solos. Así que les invitamos, hermanos, padres, traigan a sus niños desde las 9:45 para que reciban también su clase, hermanos. Y también invitamos a hermanos adultos o de los jóvenes
que sientan en su corazón el deseo de servirle al Señor enseñando niños a comunicarse con la hermana Gallardo y ofrézcase. A lo mejor nunca lo ha hecho, pero si usted está dispuesto o dispuesta a hacerlo, el Señor le va a usar y le va a ayudar para que lo empiece a hacer, hermanos. Vamos a orar por nuestros niños y los vamos a enviar a su hora de enseñanza mientras estamos aquí en la predicación. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de tener este grupo de niños que están sirviéndote, Señor. Te sirven por el puro hecho de aprender, pero te damos gracias también porque lo vemos cómo se empiezan a desarrollar. Gracias por la disposición que tiene Joseph, Señor, de empezar a interesarse en ayudar aquí en la iglesia. Gracias porque hoy estuvo al pendiente, Señor Jesús, de las cámaras. Y gracias porque de una u otra manera tú le vas a ir entrenando para que el día de mañana pueda también, Señor, ser parte del liderazgo de esta iglesia. Así mismo te pedimos por todos los niños y las niñas, Señor, que cada uno de ellos pueda poner en su corazón el deseo de hacer algo para ti, Señor. Pero permite que nosotros como padres podamos ver que ese deseo es el resultado de la enseñanza. Que nosotros podamos hacer nuestra parte de traerlos y que los maestros hagan su parte de enseñarlos y que tu Espíritu Santo haga su parte de usarlos. En el nombre de Jesús, en canción de gracias te pido esto. Amén. Amén. Pueden ir a su segunda hora de enseñanza, hermanos. Y vamos nosotros a abrir nuestras Biblias en el pasaje que leímos en Hechos. Hoy es un domingo importante para la iglesia cristiana, hermanos. Es día de Pentecostés. Pero es importante enfatizar, hermanos, ¿qué es esto? Porque a veces nosotros hacemos las cosas y repetimos las cosas, pero no analizamos, hermanos. Tenemos que recordar en primer lugar que Pentecostés es una fiesta judía, hermanos. Es una fiesta que no celebramos los cristianos en el sentido de la fiesta judaica que le pertenece al pueblo de Israel. Acuérdense que los judíos todavía tienen muchas fiestas. Unas de importancia, otras de menos importancia. Pentecostés es una de las importantes, hermanos. Quizás la más importante después de la Pascua, hermanos. La Pascua es la celebración por excelencia del pueblo de Israel, hermanos. Y luego después viene Pentecostés, que es un recordatorio de la promesa que Dios les había hecho de que los iba a sostener en el desierto. La palabra Pentecostés tiene que ver con el número 50, hermanos. Entonces son 50 días, también es conocida como la fiesta de las 7 semanas. Y se tomaba en cuenta el Éxodo o la Pascua en sí. Cuando salieron de Egipto, después de ahí son 7 semanas y se celebra Pentecostés o la fiesta de las 7 semanas. Por eso es que en el calendario eclesiástico de la iglesia cristiana, después de resurrección, después de la resurrección de Cristo, se cuentan 50 días y es el domingo de Pentecostés. Y si usted le echa cuenta, hermanos, pues hoy correspondería. Ahora, pero cuando vemos nosotros esto, cómo impactó a la iglesia del Señor Jesús, nos damos cuenta que su importancia es más grande que la fiesta judía, hermanos. Porque la fiesta judía sí tiene su tradición y su importancia histórica. Pero Pentecostés, en el sentido espiritual, en el sentido de la manifestación del Espíritu Santo, fue lo que vino a cambiar el rumbo de la iglesia, hermanos. Y algunos piensan que fue ahí cuando verdaderamente surgió la iglesia. Algunos atribuyen el nacimiento de la iglesia a la frase del Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que aclarando, no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a la confesión que Pedro había hecho. En Mateo 16, hermanos. En Mateo 16, Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que en base a esa confesión de fe es que Jesús iba a iniciar su iglesia o a sostener su iglesia en sí. Pero otros piensan que la iglesia tuvo sentido, o los discípulos de Cristo tuvieron un verdadero sentido de que era algo diferente hasta el momento que tuvieron la experiencia en el Espíritu Santo. Acuérdense que los primeros discípulos de Jesús, ellos se consideraban judíos a sí mismos, hermanos. Ellos no estaban pensando en una nueva religión. No estaban pensando en que habían empezado un nuevo movimiento. Siempre sencillamente eran judíos que habían encontrado al Mesías, habían encontrado al Cristo.
Después, esta convicción alcanzó a no judíos, es decir, a los gentiles, y es entonces cuando la iglesia empieza a tomar un sentido diferente, empieza a tomar un sentido universal, hermanos. De tal manera que después el apóstol Pablo escribió que el cristianismo en sí, o que la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesús, en esa gracia no hay diferencia entre judío o griego, o romano, hombre o mujer, sino todos lavados por la sangre de Cristo, todos los redimidos por la sangre de Cristo, de cualquier parte del mundo, de cualquier época, de cualquier sociedad, inclusive de cualquier postura religiosa. Pero si es lavado por la sangre de Cristo, es parte de la iglesia. Ahora, esta fue la convicción que dio el Espíritu Santo. Les decía hace un rato que el Espíritu Santo, la manifestación en el Pentecostés con el Espíritu Santo, marcó la diferencia del cristianismo, hermanos. Y muchos teólogos, incluso historiadores no cristianos, están de acuerdo en que si en esa experiencia el cristianismo se hubiera convertido en una secta judía, hermanos, se hubiera convertido en un grupo más de los judíos, como lo eran los fariseos o como lo eran los saduceos. Porque fue el Espíritu Santo el que puso en el corazón de aquellos discípulos la necesidad de llevar el mensaje más allá de su terreno. Y eso fue en cumplimiento a lo que Jesús les había dicho en Hechos 1:8. Acuérdense usted, hermanos, en el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas también, empieza hablando de cómo Jesús se le aparece a los discípulos por 40 días. Después de esos 40 días, Él vuelve al Padre, hermanos, y los discípulos los ven irse. Y Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Iban a ser 10 días de espera, 10 días solos, hermanos, entre comillas, solos. 10 días en los que no iba a estar Jesús con ellos, no iba a estar Jesús motivándolos, no iba a estar Jesús enseñándoles, sino ellos por sí mismos tenían que esperar en esa promesa. Ahora, hemos dicho en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir, los discípulos de Jesús eran más de 2, hermanos. No eran solamente 2 apóstoles o 70 discípulos, eran más. La Biblia nos habla en 1 Corintios 15 que cuando Jesús se apareció vivo, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando dice más de 500 hermanos, nos habla entonces de que eran más de 500 los discípulos del Señor Jesús. Pero también tenemos el dato de que los que estuvieron ahí en el aposento alto, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, fueron 120. Ahora, no es un número exacto, porque la Biblia dice, eran como 120. O sea, un aproximado de 120 discípulos los que fueron capaces de esperar. Ahora, esperar 10 días nos parecería mucho. Quizás dependería de, vamos a esperar, ¿por qué? Por ejemplo, si tú estás enamoradísimo y le pides al amor de tu vida, a tu novia o a tu novio que se case contigo y te dice, espérame 10 días para resolverte. Tú la mandas a volar y dices, no, yo no voy a esperar 10 días. Ni que pasara eso, aquello. Yo tengo otras opciones, no voy a esperar. Si haces eso, ¿qué quiere decir? Que realmente no era el amor de tu vida. A lo mejor te dice, espérame 1 año, espérame 2 años o 5 años, pero si es el amor de tu vida, vas a esperar. Si no, vas a decir, no, pues no hay ningún problema. Exactamente algo así, pero más profundo todavía. Eso habría de suceder con el Espíritu Santo, hermanos. Los discípulos iban a esperar en la medida en la que amaban al Señor. Y a mí me llama la atención esto, porque de más de 500 hermanos que había de los discípulos de Jesús, solamente 120 pudieron esperar. Y eso me hace preguntarme qué pasó con los demás. Quizás cosas muy parecidas a las nuestras. El trabajo, el negocio, me llegó gente, es que van a pasar el juego de la selección, es que va a haber esto, es que va a haber aquello. Pero pretextos y motivos quizás había muchos. Pero hubo 120 que le creyeron al Señor, que creyeron en la promesa y esperaron. Y con esos 120 empieza una transformación, no solamente de la iglesia, sino del mundo, hermanos. Porque dice la palabra que se cumplió lo que Jesús les había dicho. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo.
Van a recibir poder y me van a ser testigos. Y esta es otra cosa que es bien importante enfatizar, hermanos. En muchas iglesias y en muchos comentarios que usted va a ver en Facebook, se publica y se promueve que la manifestación del Espíritu Santo fue para derramar dones, hermanos. Estas son la bendición extra, hermanos. Los dones del Espíritu Santo no son un fin en sí mismo, es una añadición, es una añadidura, hermanos, a la promesa del Espíritu. Lo que realmente hizo que aquellos discípulos fueran transformados no fueron los dones, fue la presencia del Espíritu. No fueron los dones, porque los dones, hermanos, a lo mejor alguien puede decir, no, es que mira, eso fue lo que se notó. Pero no fue eso lo que permaneció. Lo que permaneció en la vida de esos discípulos fue la experiencia que habían tenido con el Cristo resucitado, con el Dios vivo. Cuando nosotros tenemos experiencias espirituales que son pasajeras, hermanos, y lamentablemente nos hemos acostumbrado a que sean pasajeras, a tal grado que hay muchos cristianos que están esperando cultos especiales o que están esperando retiros espirituales o reuniones de oración por la noche o lo que sea, dicen ellos, para cargarme otra vez del Señor. Yo le digo, espérame, pues si no somos de pilas. No somos, incluso algunos usan esa expresión, voy a cargar las baterías. Yo le digo, no seas de batería, mejor conéctate directamente con el Señor. Conéctate a la fuente de poder que es el Señor. Y así nunca vas a necesitar recargar tus baterías, entre comillas. Nunca vas a necesitar otra vez esas experiencias, porque desde un principio vas a entender que Dios no da el Espíritu por medida, hermanos. No lo da así, hermanos, de que un poquito aquí y otro poquito allá. Él está sobre ti. Al momento que creímos en Cristo, Él nos dio de su Espíritu. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar en esa vida de disciplina, de entrega, de oración, de búsqueda para mantenernos en esa experiencia con el Espíritu, para que ese fuego del Señor esté siempre ardiendo en nuestras vidas, hermanos. Recuerdo mucho una expresión. Cuando yo conocí de Cristo, cuando yo me convertí, una amiga de mi mamá que era muy religiosa le dijo, no te preocupes, al rato se le va a pasar el gas. Pues gracias a Dios, hermanos, el gas sigue, hermanos, porque no es un gas, es la presencia del Señor. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y déjenme aclarar una cosa. Eso no depende de que se lo siente o no lo siente. Eso no depende de nuestras emociones. Eso depende de Dios mismo, de la fidelidad de Dios. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Y si el Señor dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, créalo, hermano. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo siente? Pues no lo siente porque somos humanos. Y a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos abandonados, pero eso no quiere decir que el Señor nos haya abandonado. Eso quiere decir que nosotros no estamos enfocándonos en fe y por fe en la promesa del Señor. Y estamos queriendo depender de nuestros sentimientos. Ahora miren, yo quiero que veamos este capítulo 2 de una forma diferente, capítulo 2 de Hechos. Casi siempre nos centramos en el principio, hermanos, cuando viene el Espíritu Santo y se da la manifestación de las lenguas y hay llama de fuego sobre los discípulos y ellos empiezan a predicar. Yo quiero que nos centremos en el efecto, hermanos, de esa experiencia. Ahora, es cierto que habla del don de lenguas aquí, pero si usted analiza, no fueron las lenguas como mucha gente lo creemos, que eran lenguas angelicales. Eran lenguajes humanos. Si analizamos bíblicamente este pasaje, había más de 14 nacionalidades representadas ahí. Acuérdense que para las fiestas judías venían judíos de todas partes del mundo, hermanos. Y hay una lista ahí y menciona 14 regiones o países. Y es lógico pensar que no todos hablaban el idioma que se hablaba en Jerusalén, hermanos. Aunque el griego koinera era muy popular, pero ahí se menciona y todos los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas del Señor. Es decir, el propósito de Dios no fue deslumbrar a alguien con un don.
El propósito de Dios no fue impresionar a alguien manifestando una maravilla como esa, no. El propósito del Señor fue que la gente entendiera el mensaje que iban a compartir los discípulos. Porque el propósito de Dios siempre es ese, hermanos. Dios no necesita hacer señales para que la gente crea. Dios no necesita hacer milagros para demostrarnos que Él es Dios. No, hermanos. Cuando nosotros somos los que necesitamos eso, nosotros somos los que necesitamos ver señales y milagros y cosas por el estilo, hermanos, es porque no hemos entendido lo que es la vida de fe. Hace algunos meses nos visitó una persona, estuvo visitándonos 2, 3 veces. Y luego después me decía esta persona, pero pastor, es que a mí me gustan los lugares en donde hay milagros, en donde la gente se cae y hay endemoniados, liberados y todo eso. Y yo le decía, pues ¿sabes qué? Pues busca otro lugar, porque entre nosotros no vas a ver eso. Entre nosotros vas a ver el mensaje de Jesús, vas a ver el mensaje de la gracia del Señor, vas a escuchar el mensaje de arrepentimiento y vas a escuchar el mensaje de una vida, de la necesidad de una vida entregada al Señor. Ahora lo demás, Dios lo hace cuando Él quiere y como Él quiere. Yo creo que Dios tiene poder para sanar, creo que Dios tiene poder para liberar endemoniados, creo que Dios tiene poder para manifestar sus maravillas, pero eso no es algo que yo voy a obligar a Dios a que lo haga cuando se me antoje a mí. Al final de cuentas, el propósito del Espíritu Santo en la iglesia es darnos el poder de ser testigos, darnos el poder de testificar de Cristo, hermanos. Muchas veces nos quedamos solamente con la emoción, nos quedamos con la euforia, nos quedamos solamente con el aspecto emotivo, entre comillas, de un avivamiento. Pero el avivamiento que no se refleja en ganar almas para Cristo va a ser algo pasajero, hermanos. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia primitiva. Si usted se fija, después de que ellos tienen esa experiencia en el Espíritu Santo, después de que Pentecostés se manifiesta en sus vidas, dice la palabra que empezaron a predicarles, hermanos. Empezaron a hablar de todo el mensaje de Jesús, de cómo Cristo había venido, cómo había sido crucificado y cómo había resucitado. Y dice la palabra en el versículo 37 que la gente que estaba oyendo ese mensaje se compungieron de corazón. Es decir, se dolieron por lo que estaban escuchando. Y si usted se fija, ¿qué es lo último que estaban escuchando? Pedro le estaba diciendo, ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes le dieron muerte a aquel que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ellos se sintieron adoloridos por esto, se compungieron de corazón, se afligieron y le dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué haremos? Para mí, hermanos, esta es la primer prueba de que aquellos apóstoles, Pedro y los demás discípulos, estaban hablando ungidos por el Espíritu Santo. Despertaron en la gente la pregunta, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo podemos evitar seguir igual? ¿Cómo podemos seguir haciendo lo malo? ¿Cómo podemos dejar de desobedecer al Señor? ¿Qué haremos? Y aquí viene también algo bien importante que también tiene que ser correctivo para muchos cristianos, hermanos. Porque miren la respuesta del apóstol Pedro. En el versículo 38, Pedro, hermanos, así directamente les dijo, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice después? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Estuve viendo algunos comentarios de colegas míos sobre esta llegada de Pentecostés y vi uno que me llamó la atención y yo pensé, ¿por qué no leemos la Biblia? Porque este pastor estaba invitando a su gente, al que venga a la iglesia lo voy a ungir con aceite para que reciba el Espíritu Santo. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que es así? Si así fuera, yo tendría barriles aquí, hermanos, con aceite. Si así fuera, hermanos, sería bien sencillo. Pero no hay ninguna evidencia bíblica de que diga eso. La unción se hacía con los reyes,
se hacía con los profetas, con los sacerdotes, se hacía con los enfermos en el Nuevo Testamento, hermanos. La unción se hacía con personas que eran seleccionadas para hacer algo para el Señor. Y cuando habla de Cristo como el ungido del Señor, no hay ninguna evidencia de que alguien lo haya ungido, hermanos. Simple y sencillamente era la presencia del Señor la que estaba ahí en él. Cuando nosotros queremos tomar versículos aislados y aplicarlos así a nuestro antojo, cometemos errores, hermanos, que ahí caemos en herejías. Por eso es que hay muchos cristianos, entre comillas, que caen en el fetichismo del aceite, hermanos, y creen que el aceite es el poder del Espíritu. De tal manera que no se atreven a orar por alguien si no traen aceite. Inclusive, hermanos, yo sé de cristianos que usan esta lógica. Si el Espíritu Santo viene sobre mí cuando me ungen con aceite, pues va a ser más fuerte si me lo tomo. Y se lo han tomado, hermanos, pensando que de esa manera el Espíritu Santo va a estar dentro de ellos. La clave es bien sencilla, hermanos. Queremos tener el don del Espíritu Santo, ahí está. Arrepentámonos. Arrepentirnos de todo corazón, obedecer al Señor en el bautismo, y dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí sí está escrito, y está escrito literalmente, no es una alegoría, no es un simbolismo, porque el Espíritu Santo no va a venir sobre los incrédulos. El Espíritu Santo no va a venir sobre los que no pertenecen al cuerpo de Cristo, hermanos, o sea, sobre la iglesia. No es que alguien como el pastor o el sacerdote o entre comillas el apóstol o profeta tengan el poder de decir tú sí, tú no. A ti sí te unjo porque tú tengas el Espíritu Santo, a ti no, porque luego después se cae en otro extremo, hermanos, que lo hemos visto también, el negocio. El negocio. Según el tamaño de tu fe, vas a dar tu diezmo o tu ofrenda. Y según ese tamaño de tu fe reflejado ahí en tu ofrenda, esa va a ser la medida que el Espíritu Santo va a venir sobre ti. No es así, hermanos, esa es una blasfemia. Es un don de Dios. Dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir la palabra don? Quiere decir regalo. Ahora, aquí es donde entra también nuestra madurez cristiana. Si somos salvos por fe, pues también por fe tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y tenemos que empezar a tener comunión con Él, hermanos. No necesitamos sacudida, no necesitamos que se abra el cielo para ver su mano diciéndonos que Él está con nosotros. No necesitamos ninguna manifestación externa. Lo que necesitamos es tener fe, hermanos, y creer por fe que el Señor cumple sus promesas. Y si Él dijo, si tú te arrepientes de todo corazón, si te bautizas en el nombre de Jesús, vas a recibir perdón de pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Así que si queremos, hermanos, esa experiencia, empecemos con analizar hasta dónde ha sido nuestra entrega al Señor. Ahora, otra cosa también bien importante, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo estaba utilizando a Pedro, hablando con esta gente, Pedro ya estaba dando testimonio de la transformación. Porque antes de eso, él había sido un cobarde. Antes de eso, él había negado a Jesús. Antes de esa experiencia, él había negado 3 veces al Señor Jesús, hermanos. Pero ahora él es el que estaba hablando en público. Y él estaba diciendo a las autoridades, a las autoridades religiosas y civiles, ustedes crucificaron al Mesías. Fíjense con qué valor estaba hablando Pedro. Los estaba acusando de que ellos habían sido responsables de la muerte de Cristo. Y en ese momento lo podrían haber arrestado a él, hermanos. Pero a diferencia de eso, aquellos que lo escucharon sintieron en su corazón la necesidad de preguntar, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro los guió al arrepentimiento, los guió a un encuentro con el Señor. Y dice la palabra que como resultado de eso, hermanos, se añadieron, en esa ocasión se añadieron más de 3,000 personas al cuerpo de Cristo, hermanos. Es decir, más de 3,000 personas obedecieron a la palabra. Pero fíjense lo que dice el versículo 40, que para mí es clave. Y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Además de que le estaba diciendo, ustedes fueron los culpables, les estaba llamando perversos, hermanos. Y no solamente a los que están diciendo, a toda la generación. Yo les aseguro que nuestra generación es igual o más perversa que la generación de Pedro, hermanos, que la generación a la que Pedro le estaba predicando. Y ese mensaje lo tiene que seguir teniendo la iglesia: sed salvos de esta perversa generación. Hay un librito interesante, hermanos, que es un libro muy antiguo. Se escribió en 1600 y algo, hermanos. Es El Progreso del Peregrino. Usted quizá lo ha leído o ha visto la película o lo ha visto en dramas, se ha usado mucho. Y en ese libro, el autor que se llamaba Juan Bunyan, él escribió una historia alegórica, hermanos, de un personaje que quiere encontrar la vida eterna. Ese personaje él le llamó Cristiano. Y es una alegoría en la que el cristiano se encuentra con verdad y con justicia, y luego se encuentra con tropiezo. Es decir, todo lo que le pasa a un cristiano en esa historia, el autor lo pone como si fueran personajes. Se encuentra con desánimo y luego se encuentra con perseverancia y cosas por el estilo, hermanos. El asunto es que por fin llega a la Nueva Jerusalén. Pero hay algo que muchas veces no nos damos cuenta. Es el trasfondo en el que se escribió ese pequeño libro. Se escribió en un momento en el que había mucha persecución religiosa, hermano. No solamente de la religión romana contra los protestantes, sino entre los mismos protestantes se empezaron a perseguir a sí mismos, hermanos. Y es como que se dijera el autor de que él prefería ver al cristiano como alguien que estaba en una lucha para llegar a la tierra prometida o a llegar a la Nueva Jerusalén. Y Juan Bunyan, hermanos, cuando nos escribe en una forma alegórica, es como diciéndonos: aquí está la clave, identifícate con este cristiano. Vas a tener luchas, vas a tener problemas, vas a tener obstáculos de los de adentro y de los de afuera. Porque acuérdese usted que cuando surgió la Reforma, pues surgió Lutero con su posición, pero también surgió Calvino y surgió Zwinglio y surgieron ahí movimientos como los anabaptistas, que después surgen los bautistas en sí, surgen los movimientos cuáqueros, los de la pureza. Hubo personas que se fueron al extremo, incluso hubo un grupo, hermanos, dentro del mismo movimiento anabaptista que se fueron al extremo de querer establecer la Nueva Jerusalén en una ciudad, hermanos, y la tomaron la ciudad con las armas. Ellos, guiados por el Espíritu Santo, tomaron aquella ciudad, echaron fuera a todos los que no pensaban como ellos y dijeron: aquí va a estar la Nueva Jerusalén. Y uno de ellos se proclamó como el sucesor del rey David y se proclamó a sí mismo el rey de la Nueva Jerusalén. Fueron casos de fanatismo extremos, hubo casos también legalistas. Hubo casos de cristianos que se fueron al misticismo, otros se fueron incluso a tomar las armas, hermanos. Pero en medio de todo eso surge esa historia, la de Progreso del Peregrino, como diciéndonos: la clave está en tu vida personal y tu relación con el Señor. La única manera para que podamos nosotros llegar a esta promesa de la Nueva Jerusalén real o la tierra prometida, hermanos, es siguiendo el ejemplo que se menciona en ese pequeño librito del progreso del peregrino. Como cristianos, permanecer firmes en lo que hemos creído. Una de las cosas que menciona mucho en ese libro es toda la controversia que había alrededor de los cristianos, hermanos. La oposición, las perversidades a las que se enfrentaban. Era una generación perversa y el que quería ser cristiano tenía que salir de esa generación y ser salvo. Es lo mismo que está diciendo Pedro y es lo mismo que deberíamos decir nosotros: sean salvos de esta perversa generación. Y la única manera es arrepentirnos, bautizarnos, vivir en el Espíritu, permanecer en Cristo, con la seguridad de que sus promesas permanecen fieles. Dice la palabra, hermanos, que después de esto, dice con otras muchas palabras sigue testificando,
pues después de eso nos da el testimonio de que se agregaron más de 3,000 personas a la iglesia. Ahora, a lo mejor podemos nosotros decir, bueno, sí, pastor, pero nosotros ¿cuándo hemos visto eso? Quiero decirles algo que me gustó mucho, hermanos, que me llamó mucho la atención. Una hermana aquí mencionó algo bien sencillo. No me lo mencionó a mí, se lo mencionó a mi esposa. Le dijo, hermanos, si cada uno de nosotros se propusiera ganar solamente a uno para Cristo, solamente a uno para Cristo, con eso sería suficiente. No les voy a decir el nombre porque luego la hermana Carlotita se puede molestar, pero fíjense la visión de nuestra hermana Carlotita. Si solamente uno, hermanos, y yo digo amén a eso, hermanos. Si solamente uno, cada uno de nosotros, dijéramos, bueno, vamos a olvidarnos de los 3,000, vamos a olvidarnos de 1,000, vamos a olvidarnos de 500, pero vamos a preocuparnos por uno, cada uno de nosotros, hermanos. Con eso, hermanos, empezaríamos una transformación tremenda, no solo en nuestra iglesia, sino en la comunidad, porque el mensaje de Cristo transforma vidas. La salvación en Cristo transforma vidas. Aquella comunidad fue transformada, hermanos. Fíjese usted lo que sucedió con estos que se acercaron al Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero terminar con este versículo enfatizando esto, hermanos. Nosotros a veces oramos y ayunamos para que haya algo que transforme nuestras vidas. Y pensamos que se va a abrir el cielo y va a caer esa transformación. Pero se nos olvida que bíblicamente no es así. Bíblicamente es el resultado de mi arrepentimiento, de mi entrega, de mi obediencia, hermanos. Bíblicamente es el resultado de mi comunión con Dios, de perseverar en el Señor. Cuando habla de que perseveraban en la comunión, no está hablando de la Santa Cena, no, de la comunión unos con otros. Es decir, encontraron compañerismo en Cristo, hermanos. Y además de eso, perseveraban en las oraciones. Cuando habla del compartimiento del pan, tampoco está hablando de la ordenanza de la Santa Cena. Está hablando precisamente de eso, de compartir el pan unos con los otros, tener amistad, hermanos. Cuando la iglesia de Cristo empieza a tener ese tipo de comunión, suceden cosas maravillosas. Yo quiero preguntarle, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien de la iglesia a convivir con usted, fuera de la iglesia? A lo mejor, ¿cuándo fue la última vez que invitó a alguien de la iglesia a decirle, te invito a tomar un café, te invito a almorzar, te invito a comer o X? Ahora, lo hacemos con nuestros grupitos, porque todos tenemos grupitos. Pero pónganse a pensar, ¿cuándo fue la última vez en la que abrió ese grupito para involucrar a alguien que a lo mejor nunca había platicado con esa persona? ¿Por qué no empezar a hacerlo? ¿Por qué no empezar a poner en práctica este versículo? Perseverar en la doctrina de los apóstoles para mí es importantísimo, hermanos. A mí me interesa que nuestra iglesia sea una iglesia fundamentada en la palabra del Señor, hermanos. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles, no en los apóstoles. Porque de ahí han surgido otros que dicen, ahí está, entonces yo soy el apóstol de la iglesia. No se trata de andar inventando el hilo negro, hermanos. Ya tenemos la doctrina apostólica, ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es perseverar en ella, hermanos. Dice la palabra también, hermanos, que tenemos que aprender a perseverar, hermanos, en la comunión unos con otros. Esto es lo que en el griego le llaman koinonía. La koinonía es la comunión unos con otros. Nos vamos a fortalecer más. ¿Sabe qué es lo más triste? Es que muchas veces nuestros consejeros, entre comillas espirituales, es gente que ni siquiera es cristiana, hermanos. Andamos compartiendo con amistades nuestras porque son amigos y les compartimos problemas espirituales nuestros. O lo que es peor, le compartimos problemas de la iglesia. ¿Cuándo se van a acercar a Cristo si lo que estamos haciendo es darles mal testimonio? Pongamos a pensar, hermanos,
¿Cómo estamos influenciando nosotros en aquellos que no conocen a Cristo? ¿O cómo estamos dejando que ellos nos influencien a nosotros? Yo les aseguro, si ponemos en práctica lo que vemos en este pasaje, vamos a ver Pentecostés todos los días de nuestra vida, hermanos. Y no será solo una experiencia a recordar, será una experiencia que se viva a diario. Y como les digo, cuando hablo de Pentecostés, no estoy hablando de algo así estrafalario. Estoy hablando del hecho de que Cristo te dé la capacidad de ser su testigo. Te estoy hablando de que el Señor nos dé ese sentimiento de que tenemos que mantenernos en obediencia a su palabra. Y que el Señor ponga a nosotros el interés por hacer que aquellos que nos rodean sean salvos de esta perversa generación. Y esto se va a reflejar en crecimiento integral en nuestra iglesia. Crecimiento espiritual, crecimiento en la palabra y crecimiento numérico, hermanos. Eso es crecimiento integral. Y yo creo que tenemos que orar para que el Señor nos lleve a ese tipo de crecimiento. Así que yo le invito a que cada uno de nosotros analice su propia condición espiritual, que analice su propia visión de lo que es Pentecostés. Y si usted creía que este era un movimiento que le pertenecía solo a ciertas iglesias, pues ha estado equivocado, hermanos. Esto es una experiencia que le pertenece al cuerpo de Cristo, que le pertenece al pueblo de Dios, a los redimidos por la sangre de Jesús. Y nosotros como cristianos tenemos que mantener el fuego del Espíritu siempre en nuestras vidas. No vamos a mantener el Espíritu, porque el Espíritu se mantiene por sí mismo, hermanos. Él es eterno. Pero somos nosotros los que tenemos que mantenernos en esa comunión con el Espíritu. Somos nosotros los que tenemos que mantenernos con el anhelo, con el deseo de ser salvos de esta perversa generación y mantenernos como sal de la tierra, como luz del mundo, como levadura que leuda la masa. Y dejemos que el Espíritu Santo haga lo demás, hermanos. Solamente es cuestión de que le digamos: estoy dispuesto a que tú lo hagas, Señor. Estoy dispuesto. Y Dios sabrá de usar su vida para bendición de los que lo rodean. Y quizás tengamos que empezar a orar para que Dios nos muestre a quién le vamos a decir en esa semana: tienes que ser salvo de esta perversa generación. Y como dice nuestra hermana Teolotita, si solamente a uno se lo decimos cada semana, va a haber mucha bendición, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la experiencia que nos das, Señor, con tu Espíritu. Gracias porque tú pones en nosotros esa necesidad de que esta experiencia que transformó la vida de los discípulos siga siendo una realidad en nuestros días. Muéstranos, Señor Jesús, que más que las manifestaciones sobrenaturales, que más que lo llamativo de los dones, lo que nos debe de preocupar es el poder que tú le prometes a tus discípulos de ser testigos tuyos y de testificar dentro y fuera de donde nos movemos, de que tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Muéstranos, Señor Jesús, a quién le tenemos que decir en esta semana que necesita ser salvo, que necesita ser salvo de esta perversa generación, y llevarlo a tus pies, y llevarlo a un momento en el que decida experimentar el arrepentimiento en su corazón y la necesidad de obedecer a tu palabra, recibiendo el bautismo que es de testimonio de vida nueva. Bendice los que aquí estamos, Señor, y permite que cada uno de nosotros, inclusive aquellos que están recibiendo este mensaje por internet, todos podamos hacer la misma pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Y que el que se tenga que arrepentir, que se arrepienta. Que el que se tenga que bautizar, que se bautice. Y que el que tenga que consagrar su vida a ti, que la consagremos y que nos decidamos a vivir para ti, para ser instrumento de tu Espíritu. Bendícenos y despídenos en paz, y permite que vayamos a nuestros hogares con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén.
Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Saludémonos los unos a los otros y deseémonos la paz y el amor de Cristo. Recuerden que hoy por la tarde tenemos nuestro culto vespertino, hermanos, y también es una bendición que lo veamos por aquí. El Señor le bendiga. Estamos despedidos. ¿Sí? Ok. Ok. Está bien, hermano.